vamos a cerrar este ciclo del Espíritu Santo en la Biblia para cuando regresemos del periodo navideño, vamos a empezar de lleno a estudiar los dones, los frutos y los carismas del Espíritu Santo, para después la noche de fusión del Espíritu y poder recibir el Espíritu del Señor. Por eso vamos a empezar ya cuando regresemos de las Navidades, vamos a comenzar ya pues, un estudio profundo sobre todo de los dones y los frutos, aunque también vamos a hablar de los carismas. La semana pasada vimos la diferencia entre las personas que son espirituales y las personas que son carnales. Vimos los frutos que dan las personas que viven en la carne y las personas que viven en el Espíritu. Es importante, los que no vinieron a la clase, que tengan la clase de la semana pasada. Pero también en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio capítulo 24, en San Lucas 24, casi al final de su Evangelio, versículo 49, dice, miren, dice Jesús, miren, yo los voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea, que San Lucas, Jesús, ante una de las últimas instrucciones de Jesús antes de subir a los cielos, es que permanecieran en Jerusalén, en el aposento alto, hasta que recibieran el Espíritu Santo de Dios, y es específico, que los va a revestir del poder de lo alto. ¿Por qué revestir? ¿Cuándo uno se reviste? ¿Cuándo uno se reviste? No, cuando ya está vestido. Uno se reviste cuando ya está vestido y se pone otra cosa encima de lo que tiene. Uno se reviste, el sacerdote se reviste, porque encima del hábito se pone el alba y se pone la casulla. Porque si no se pusiera, pues si se pusiera la casulla nada más, entonces se vistiera. Revestir. Dice que nosotros vamos a ser revestidos. Si dice que vamos a ser revestidos, es que ya estamos vestidos. ¿Estamos vestidos de qué? Estamos vestidos de Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Si tú no estás vestido de Cristo, tú no puedes ser revestido del Espíritu Santo, porque es Jesús el que envía al Espíritu Santo. Hemos sido, y Jesús se lo dice a los apóstoles, ustedes han sido vestidos por mí, sobre todo en la Eucaristía, el Jueves Santo. Ahora dice, permanezcan, porque van a ser revestidos. Nosotros estamos vestidos de la presencia de Jesús. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Primero que nada del bautismo, porque sin el bautismo no vestía. Primero que nada, somos revestidos de Cristo en el bautismo. Cuando por los méritos de la cruz de Cristo, Dios nos adopta como hijos. Después vamos a ser revestidos. Perfectamente vamos a ser revestidos. Aquí no dice que vamos a ser revestidos del Espíritu Santo, sino que vamos a ser revestidos del poder de lo alto. Somos revestidos del poder del Espíritu, del poder de Dios, que ¿quién nos los da? El Espíritu Santo. O sea, ese es lo que le falta a muchas personas en la iglesia. Y esa fue mi conversión. Yo, gracias a Dios, yo nací detrás de un altar prácticamente, porque mi familia es una familia católica, apostólica y romana. O sea que yo nunca estuve alejado de la iglesia, ni tuve ningún problema, ni estuve en droga, ni estuve en nada de eso. El Señor, por algún motivo, pues me preservó y por la educación que me dieron mis padres, me preservó de muchas de esas cosas. O sea que no tuve una conversión. A veces que me dicen, hermano, que su conversión, digo, no, que mi conversión es muy aburrida, yo no tengo. Pues todo el mundo piensa que voy a decir un gran pecado, que maté a alguien y después el Señor me tocó. No, nada de eso. Yo nací detrás del altar, desde chiquito me llevaban a misa. Después con el comunismo tuve desde muy temprano que decidirme por Cristo o por el otro. Yo me decidí por nosotros, como dice Josué, yo y mi familia serviremos al Señor. O sea, mi familia decidió servir al Señor, así que la decisión que la gente hace a los 40 años lo tengo que hacer a los 12 o 13 años. ¿A quién voy a hacer? Pero me faltaba algo. ¿Cuál fue mi conversión? Mi conversión fue aquí en Miami, en Estados Unidos, darme cuenta que el Dios a quien yo sirvo tiene poder. Ese fue mi gran descubrimiento. Porque yo adoraba a un Dios que lo conocía por las Escrituras, que lo conocía en la Eucaristía, pero para mí era un Dios que estaba ahí y ya. Punto. Que él estaba ahí para que yo lo adorara y para que yo... No, mi gran descubrimiento a través de la renovación carismática fue descubrir que ese Dios a quien yo servía me daba poder para poder, pero poder de verdad, para testificar su nombre. Y eso es lo que dice aquí, lo que los católicos nos tenemos que dar cuenta. Porque
Muchos católicos son adoradores de Dios, pero no saben que el Dios a quien ellos adoran tiene poder. Entonces, cuando tienen un problema, terminan yendo a alguien que tira las cartas, a un brujo o a un santero. Van ahí en busca de ¿qué? De poder. De poder. Y entonces, por ese poder, ustedes no han oído decir a mucha gente, no, yo tengo un hijo enfermo, yo pasaré a mi hijo o hago lo que voy a hacer donde sea. Van ahí, el demonio le sana al hijo y después peor el asunto. ¿Y por qué muchos católicos hacen eso? Porque no saben que el Dios que ellos sirven tiene poder para sanar, para liberar. No tiene más poder que cualquier santera y que cualquier brujo y que cualquier persona que esté. Porque esa gente sí, y quiero decirte, los brujos, esa gente sí posiblemente que hagan milagros. Hacen milagros, sí, como se meten en el cuerpo, pero hacen milagros. Ahora lo que uno tiene que preguntarse, ¿con qué poder hacen milagros? Ahí es donde está el asunto. Porque Cristo dijo, al final de los tiempos vendrán falsos cristos y falsos mesías que harán milagros para confundir a los creyentes. Esa gente puede hacer milagros, pero esa gente nunca te pueden dar lo que Cristo da, que es la paz. Por eso esa gente que están en santería, que están en brujería y todas esas cosas, nunca tienen paz. No, tú puedes dar testimonio de eso, porque tú conociste mucho de esa gente. Y Blanquita, si estuviera aquí también, que hace tiempo que no sé de ella. Entonces, por lo menos la gente que yo conozco que están en santería, a lo mejor pueden tener dinero, pero nunca tienen paz. Siempre tienen miedo que si me echan esto, que si me echan aquello, que si me quitan esto, que si me quitan aquello, que si tengo que tener esto para que no me den aquello. Porque el demonio te puede dar mucho poder, pero no te puede dar paz porque nadie da lo que no tiene. Así como Dios no puede dar males, el demonio no puede dar paz. Y eso yo siempre le he dicho que yo creo que la gran evangelización para los católicos del siglo XXI no es tanto decirle que Dios existe, como decirle que el Dios que ellos sirven tiene poder. Esa es la gran evangelización de nosotros los cristianos. Porque, ¿verdad, hermano, que ustedes no lo crean? ¿Cuántos católicos hay que no creen que el Dios que nosotros servimos? Creen que es un Dios que está por allá arriba, que no tiene nada que ver conmigo y que no tiene ningún tipo de poder para meterse en mi vida. Por eso yo le decía a la gente, a mí me da pena un católico que nunca en la vida ha visto un milagro. A mí me da una pena terrible cuando un católico me dice que nunca ha visto un milagro. Digo, pues entonces tú no tienes fe. Porque cuando tú tienes fe, tú ves tantos milagros que nunca se me olvida cuando un hermano de nosotros que estuvo mucho tiempo en el ministerio, ahora vive en Minnesota, René, que René se convirtió cuando René me llamó un día dando gritos por un milagro que había visto. Mira lo que pasó, mira lo que pasó. Y dije, qué bueno. Y me dijo, eso es lo único que tú tienes que decir. Digo, sí, porque para mí eso es lo normal. Vaya, a mí ningún milagro me asombra porque yo he visto tantos milagros que para mí eso es lo normal. Yo no veo, por dejar de ver, vi un muerto resucitar. Y por si quieren decir es mentira, allá está Mildred y Rubén. Mildred y Rubén, ¿lo vimos? ¿Tú estabas, Marilu? ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Sí? ¿En San Gil? ¿Lo vimos? Un muerto resucitar. Con el padre Castellano. Nosotros dimos ahí fue cuando yo creo que yo conocí más a Rubén y Mildred, porque Rubén, como siempre, tuvo una gran parte en todo aquel zafarrancho. Por supuesto, no puede ser. Terminó con el yaqui de muerto, con el abrigo de muerto, no sé cómo. Y no sé si te metiste en el rescue y te fuiste al hospital. Sí, porque nosotros fuimos a grabar. Eso fue una de las primeras cosas. Ese fue mi estreno con el poder de Dios. Así que después de eso, ¿qué más yo puedo ver que me asombre? Yo insistí que el padre Castellano fuera a grabar el programa El Hombre Nuevo a San Hugh, donde la parroquia de nosotros, y repartimos 3,000 flyers. Hicimos una propaganda tremenda y fueron 6 personas. De tanta gente. Y fíjate, era un programa que se grababa para pasar a Latinoamérica. Imagínate tú qué clase de vergüenza yo tenía. Y entre las 6 personas, me traían una persona en una silla de ruedas con una máscara de oxígeno. ¿Te acuerdas, Gloria? Y yo digo, sí que somos 5, porque este no llega al final del programa. Pensé yo, porque se veía muy mal. Después nos enteramos que la esposa de él era jefa de enfermera del hospital Coral Gables. Por eso que la historia que le voy a decir no es una historia verídica, porque esa mujer era enfermera. Y en el medio del programa ese señor hizo ¡pum! Hubo que parar el programa. Y la señora que es enfermera y Damaris, que estaba ahí, que es enfermera también, le cogieron el pulso y aquí y me hicieron. Se murió. Y medio de se murió que se corrigió y se orinó. Que una persona cuando se muere, los músculos se la aflojan, se corta. ¿Acuerdas, Madre Rubén? Pero tuvimos que limpiar. Entonces, el padre Castellano, Cloris, Correa, esa gente empezaron a orar. Y yo dije, pobre gente esta, qué papelazo.
de estar orando por este hombre. Yo, cuando eso no había celulares todavía, yo salí un teléfono que estaba fuera de la iglesia a llamar al rescue. Y yo dejé a la gente orando. Cuando oigo una gritería, aleluya, y esto que lo otro. Cuando llegó el hombre estaba sentado en el banco, hablando. Y cuando vino el rescue se lo llevó sentado, hablando. Y después salió vivo del hospital. Y él nos lo dijo, hablamos con él varias veces. Y la señora él nos lo dijo, no, nosotros sabemos que nosotros teníamos que ir ahí esta noche por esto. Él no estaba preparado todavía para irse y vivió después unos cuantos años. Porque era un señor ya muy mayor. O sea que después de eso, ¿qué cosa me va a asombrar? Asombrar a mí, ese fue mi gran descubrimiento, que el Dios que yo sirvo tiene, y eso es lo que dice el Señor en San Mateo 24, ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ese poder no es nuestro, y el que crea que ese poder es de él, se convierte en un idólatra, porque ese poder no es nuestro, ese poder es lo alto. El que crea que tiene ese poder, o el que se imagine que un ser humano tiene ese poder, sea cura, sea monja, sea quien sea, es un idólatra. Porque ese poder es de lo alto. Nosotros somos solamente administradores de ese poder, que actúa de forma misteriosa. Eso es lo que siempre decía el padre Tardif, y ya se lo debe haber preguntado el Señor. Porque Tardif decía que cuando él se encontrara con el Señor, le iba a preguntar que por qué una gente se sana y otra gente no se sana. Decía que eso es lo primero que le iba a preguntar al Señor, porque eso es un misterio para él. Porque él decía que eso, como dice Benihín, esos predicadores, no, aquí todo el mundo se va a sanar esta noche. Eso es insultar al Espíritu Santo. Porque eso es un misterio de Dios. No sabemos por qué, y eso es lo que Padre Dios decía, eso lo vamos a hablar con los carismas y con muchos pentecostales y algunos otros católicos por ahí mal informados que hay, terminan siendo unos curanderos cristianos. Ellos nada más acaban sanando a todo el mundo por ahí, son unos curanderos cristianos. Dios no nos da el poder para sanar por sanar. Eso es curandería. El Señor nos da el poder para que los que le predicamos sepan que el evangelio que predicamos tiene poder. El poder está en función del evangelio que se predica. No está en función de que yo tengo el don y se lo doy a todo el mundo, ¿no? El Señor se predica el evangelio y el Señor confirma que ese evangelio tiene poder por medio de milagros que ocurren en la congregación. Milagros unos cuantos. No todo el mundo sale con... Mira, yo le he contado a ustedes, se lo he contado millones de veces, pero se lo voy a contar de todas formas para que no se los olvide, que yo estaba en Jerusalén viendo el televisor una noche y veo a Benny Hinn una tarde. No, era por la mañana, no habíamos salido todavía. Veo a Benny Hinn en el programa por la mañana diciendo que todo el que fuera esa noche a su servicio de sanación se iba a sanar. Yo dije, pero ese hombre está loco. ¿Cómo ese hombre insulta a Dios de esa forma? Por supuesto, y en Jerusalén. Esa noche estaban afuera de YMCA de Jerusalén, estaban todos los canales de televisión de Jerusalén. Y cuando empezaban a salir gente coja, en silla de ruedas, sordos, los entrevistaban. Usted no se sanó y ponían a Benny Hinn diciendo, todo el que venga en esta noche va a ser sanado. Y ponían a la gente saliendo tal temprano. Yo digo, eso ha sido una burla al nombre de Dios. ¿Quién eres tú para decir que todo el que viene aquí, tú eres Dios? Esos son gente que termina siendo curandero cristiano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ser revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo es el que nos reviste. Y quiero decirle a las personas que yo tengo el email, muchos de ustedes no tengo el email, no se lo puedo pasar. Si alguien quiere que yo lo ponga en mi lista, me da al final, se lo da a Mildred, cualquiera, el email de ustedes. Yo le pasé un email hoy de las palabras. El Papa ha tenido un retiro de Adviento, y siempre lo tiene con la curia romana, y el padre Cantalamessa es el predicador papal. El padre Cantalamessa, que es un gran carismático, y él habló precisamente del don del descanso en el Espíritu y del don del poder de Dios de milagros en el retiro papal, y habló muy claro de lo que es la efusión del Espíritu Santo, habló muy claro de lo que es el bautismo del Espíritu Santo en la semana pasada, en el último retiro que tuvo el Papa. Y yo creo que ya hablándole eso al Papa, ya la cosa en la iglesia pues como que se está oficializando. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Somos revestidos de lo alto de poder. Y para eso son los seminarios de bien el Espíritu, para eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, para que sepan que de qué poder somos revestidos de lo alto y para qué es el poder del cual somos revestidos de lo alto. Pero fíjate qué interesante, Jesús dice, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos. Ahí está la clave, permanezcan. Muchas personas no permanecen.
Y esa palabra permanece, está ligado a una palabra que está en crisis en este momento. ¿Alguien sabe qué palabra es? Fidelidad. ¿No somos fieles? Andamos de grupo en grupo a ver qué pescamos. Como los pentecostales. Créanlo o no, los pentecostales tienen un gran problema. Porque yo lo he oído cuando oigo a los pastores hablar. Ellos tienen gente que le dicen a los cristianos itinerantes. Que están en esta iglesia y mañana están en la otra y pasado están en la otra. Y yo conozco gente que yo le pregunto, ¿dónde estás en la catedral del pueblo? No, ahora estoy en la iglesia del pastor Barbón. Y a los 6 meses lo veo y le digo, ¿cómo usted, pastor Barbón? No, ahora estoy en la iglesia de Alfa y a los 6 meses. ¿Y cómo estoy en Alfa y Omega? No, ahora no estoy ahí, ahora estoy en una nueva que se llama el Rey Jesús. Son grupos de gente que están continuamente moviéndose porque lo que están es buscando, pero no están buscando a Dios porque Cristo se encuentra donde quiera, están buscando emociones o están buscando a alguien que le dé otra cosa diferente. Ustedes me decía una vez el padre José Luis Menéndez, que fieles son los católicos. Mira que le damos palos, le hacemos sinvergüencería, le decimos cosas y ellos siguen yendo a la iglesia, lo cual es cierto, pero nosotros tenemos un caso, a lo mejor en los grupos que tenemos cristianos, que tenemos católicos itinerantes de grupo en grupo. Hoy están en la Legión de María, mañana están en Emaús, pasado mañana están en Siloé, después están en Cursillo y después están... Es el mismo caso. No hay fidelidad. Y es lo que dice el Señor. Permanezca. Permanezca hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Fidelidad. Yo estaba meditando el otro día en una frase que yo leí y decía, una frase que yo leí que es muy interesante, que dice que hay crisis en el sacerdocio porque hay crisis en el matrimonio. Decía, si hay crisis en el sacerdocio es porque hay crisis en el matrimonio. Y porque hay crisis en el matrimonio y porque hay crisis en el sacerdocio, porque no hay fidelidad. Y yo dije, ¿contra qué razón tiene esto? ¿Cuál es la gran crisis en los matrimonios que se divorcian continuamente? Que no hay fidelidad. Ese es el problema que tenemos en el sacerdocio. El mismo problema del matrimonio lo tiene el sacerdocio. Es un problema de esta sociedad, una crisis de fidelidad. Y es lo que dice el Señor, permanezcan. ¿Y qué trabajo cuesta permanecer? Pero si los apóstoles no permanecen en Jerusalén, no hubieran sido revestidos del poder de lo alto. Hemos dicho que hay que permanecer contra viento y marea, pero hay que permanecer brincando. Yo no conozco a nadie que ande brincando de grupo en grupo que alguna vez haya crecido. Tú puedes moverte de un grupo a otro porque eso no te convino, una vez ya. Pero si tú en un año cambias 4 veces de parroquia, 4 veces de grupo, como dice Salvador Gómez, decía Salvador Gómez, si a un burro lo cambian 15 veces de pesebre y el burro no come, el problema no es la hierba, el problema es el burro. Y es cierto, yo conozco gente que han pasado por todas las parroquias de Miami y han tenido problemas. Entonces todos los curas van a ser malos y todos los grupos van a ser malos. No, el problema lo tiene usted. Tiene un problema de algo que se llama fidelidad. Yo siempre refiero a ustedes, tenemos que ser fieles. Si ustedes no son fieles al compromiso que hacen con el Señor o con la familia, con lo que sea, nunca van a ser revestidos del poder del alto. El Espíritu Santo no se lo da a los que andan brincando porque los dejan enganchados a la primera mata que pasan. Se los digo. Y esta palabra de Jesús es tremenda. Los apóstoles, y fíjate, los apóstoles permanecieron. ¿Y por qué permanecieron juntos esos 9 días? Porque estuvieron orando. No, porque estuvieron orando. La oración fue la fuente que los mantuvo unidos en fidelidad. Nadie puede permanecer unido si no ora. Y es el lema que se puso de moda hace unos años: familia que reza unida, permanece unida. Ministerio que reza unido, permanece unido. La oración es la fuente de la fidelidad. Gracias a Dios que hemos vuelto otra vez a la oración. Yo me acuerdo de la época de la iglesia en los años 60 y pico, 70, cuando decía, no hay que orar, solamente hay que hacer. Yo me acuerdo perfectamente de eso. El testimonio es lo que vale, no vale nada más que el testimonio. Mentira, el testimonio sin oración está muerto. Totalmente muerto. Nadie puede dar testimonio si no tiene primero una vida de oración. Y para eso son los retiros que nosotros hacemos. Permanezcan en el aposento alto, congregados, hasta que sean revestidos de lo alto. Ahora, una vez que han sido revestidos de lo alto, entonces ya tú puedes ver qué misión te pone el Señor y a dónde el Señor te... Que es lo que pasaron los apóstoles, lo que pasaron los discípulos.
antes de ser apóstol, hay que ser discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo? Discípulo es el que se sienta para oír y aprender. Apóstol es el que ya sale a dar lo que recibió. Cristo se preparó 30 años para predicar 3. Nosotros vamos 2 veces a un grupo y pensamos que ya nos revestimos del poder de lo alto y queremos formar un grupo aparte y predicar la Biblia ahí, con 2 clases que cogimos. ¿Cuánta gente yo conozco que vienen aquí 2 clases y se creen que ya se graduaron de santos y se van a formar su propio? A mí eso huele un poco a envidia. Perdón, porque hay santa envidia que no es tan santa. Tú no puedes ser apóstol si primero no eres discípulo. Muchos discipulados, a uno le toma tiempo diferente. Uno primero tiene que sentarse, aprender, y después cuando tú creas que estás bien, cuando el Señor te mueva, porque el Señor es el que te mueve. Créeme que cuando tú estás ready, el Señor te mueve a donde Él te quiere mover. Créeme que te mueve. Tú nada más que tienes que decir, Señor, yo estoy aquí. Cuando tú quieras, llévame a donde tú me quieras llevar. Lo que le dijo el Señor, cuando seas viejo te van a amarrar y te van a llevar a donde tú no quieres, ir. Precisamente. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, pero el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos reviste del poder de lo alto. ¿Por qué nos reviste? Porque ya estamos revestidos de Cristo. Si tú no estás revestido de Cristo, tú no puedes revestirte del Espíritu Santo. Yo estoy aplicando a un hermano hoy el cuadro de la Trinidad de Sagret, que ustedes lo han visto tantas veces, que son los 3 ángeles sentados en la mesa, que es un ícono hermosísimo, que 2 de los ángeles tienen las manos puestas en la mesa y uno no tiene la mano en la mesa. El ángel que no tiene puesto la mano en la mesa simboliza al Padre, porque la mesa simboliza la creación. El Padre no tiene contacto con la creación. El Padre está en el lugar santísimo, donde nadie penetra. El Padre es donde emana todo el orden de la Trinidad. ¿Quiénes tienen que ver con la creación? El Hijo y el Espíritu Santo, que son los que tienen la mano puesta sobre la mesa. Y la mano de Dios, que es Cristo, es la mano que sube al Padre. Y la mano del Espíritu Santo es la mano que baja del Padre. O sea, a través de Cristo vamos al Padre. Y a través del Espíritu Santo viene el poder del Padre sobre nosotros. Muchos católicos conocen a Cristo, pero no conocen. Y no solo no conocen al Espíritu Santo, le tienen miedo al Espíritu Santo. Muchas veces me dicen, no, porque no admiten la renovación. Yo digo, el problema es que le tienen miedo al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque saben que el día que reciban el Espíritu Santo tienen que cambiar de vida y se le acaba la cogioca, como decimos en Cuba. La cogioca, se le acaba el vivir, el vivir del cuento. Porque sabe, cuando el Espíritu Santo entra, es seria la cosa. Entonces le tienen miedo al Espíritu Santo. Tanto sacerdotes como laicos. Yo digo, cuidado, porque el que le tiene miedo al Espíritu Santo no sé qué va a hacer en el cielo. El que le tiene miedo a la alabanza, el que no le gusta la alabanza, yo digo, al que no le gusta la alabanza, explíqueme qué va a hacer en el cielo. ¿Alguien me puede explicar al que no le gusta la alabanza qué va a hacer en el cielo? No cabe, ahí no cabe. Porque tú sabes lo único que hay en el cielo, alabanza. Así que más vale que empieces desde ahora a gustarte. Si a ti te aburre la alabanza, tienes un gran problema. Y como hay católicos que le aburren la alabanza y la adoración. Lo que decía el padre Francesco el otro día, con una gran profundidad en el retiro que nos dio él, que el fuego del infierno no es diferente al fuego del cielo. Que el fuego del infierno es el mismo fuego del cielo. Que en el cielo calienta porque la gente le gusta ese calor y en el infierno quema porque odian el calor del fuego de Dios. Pero que es el mismo fuego. Eso es una gran verdad. Los que están en el infierno se están quemando en el mismo fuego que nosotros nos alegramos. Aquí mismo entra alguien que tiene una nueva era o en algo demoníaco y no cabe en la misma alabanza que nosotros nos gozamos. Y es la misma alabanza. A uno los alegra y a otros los rechaza. Como el agua del mar Rojo, que para los israelitas fue de bendición y para los egipcios fue de muerte. La mismísima
agua. Por eso yo creo que la gran evangelización de la iglesia de este siglo es predicar que el Dios que nosotros servimos tiene poder. Que no hay que ir a una viejita que tire las cartas en la calle 8, ni hay que ir a una medium o un parapsicólogo, porque ahora todos los brujos son doctores en parapsicología. En mi pueblo eran brujos y ahora son doctores. Yo no digo que en este país todo el mundo tiene un título, porque es más elegante decir que es un parapsicólogo que decir que es un simple brujo. Que eso es lo que son, brujos. Y aquí me preguntaba el otro día, ¿qué es la magia? ¿La magia existe? Digo, sí, la magia existe. ¿Y qué es la magia? Manipular el poder que cree que es de Dios, pero que lo busca en otro lugar. Eso es la magia. Así como Dios hace milagros a través de la bendición, la magia busca el poder de las tinieblas para manipular el mismo resultado, pero con diferente origen. Es donde tienes el problema. Que el poder, el don que viene de Dios, el poder que viene de Dios te da paz y tranquilidad. El poder que viene de la magia te da la solución, pero no te da la paz ni la tranquilidad para disfrutarla. Aparte que te cogen cantidad de dinero. Porque lo mismo que no quieren ir a un grupo de oración para que oren por un hijo enfermo, se van a un santero y le dan $7,000. Cuando aquí se lo resolvemos gratis. Aquí en Miami por hacer un santo y en Cuba por hacer santo están cobrando $7,000. Dólares en Cuba. Y de aquí de Miami están yendo cantidad de gente a Cuba a hacerse santo. Yo digo, pues chicos, ven a mi grupo y yo te hago santo de gratis. Y no te tienes que gastar $7,000 y vestirte de blanco. Entonces, yo estoy últimamente que yo me encuentro una cantidad de gente por la calle vestida de blanco. Que es terrible. Y la gente de Brasil sabe de qué estoy hablando, porque Brasil y Cuba andan más o menos por el mismo camino raro de macumbas y santerías y todas esas cosas. Están manipulando un poder que creen que es de Dios, y si es de Dios, pero del Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo lo único que da son los frutos de la carne que vimos la semana pasada. Da poder a los creyentes. El Espíritu de Dios, dice la epístola de Tito, que regenera, sella, fortalece, enseña. Pero ya solamente para terminar, solamente les quiero hablar, me queda poco tiempo, porque es lo último que me queda de esta clase, son los símbolos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene símbolos, así como Cristo tiene símbolos. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un símbolo? Un símbolo es una realidad visible que nos habla de una realidad invisible. La misma carta a los Hebreos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo, antes de la encarnación, ¿la Trinidad era visible? No, era espíritu. No era visible. Por eso que había prohibición de hacer imágenes. ¿Por qué había prohibición de hacer imágenes? Porque nadie podía representar lo que era invisible. Pero en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad se hace visible. Y Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso, si Dios prohíbe hacer imágenes en la Biblia, ¿cómo va a ser una imagen viva de Él? ¿Está contradiciendo la orden que Él da? Por eso, desde que Cristo se encarna, podemos hacer imágenes. Porque las imágenes son signos que me hablan, visibles, que me hablan. Hoy mismo yo tengo en mi casa una estatua de la Rosa Mística y una estatua de Nuestra Señora del Valle de Venezuela. Ahora, yo no creo que esas estatuas son dioses ni nada que se les semeje. Para mí, ¿qué esa imagen que me recuerda? La Virgen María que está en el cielo. Es lo que me recuerda. Porque a lo mejor si no la veo, una imagen un día, a lo mejor va a ser de interno y no me acuerdo de ella. Son imágenes visibles de realidades invisibles. ¿Que las respetamos? Claro que las respetamos. Coge una foto de tu mamá, que es una cartulina que está muerta y que alguien te la pisotee. A ver qué tú haces. ¿Por qué están pisoteando a tu mamá? No, porque te están faltando el respeto a ti, que consideras eso santo. Eso es lo mismo que pasa con las imágenes. Por eso que tenemos respeto para ellas, porque nos recuerdan. Como decía San Ireneo, las honramos porque en ella vemos la gloria de lo que no vemos. ¿Quién es capaz de botar la foto, romper la foto de una madre que se murió y echarla en la basura? Aunque esté vieja la foto. No puede. Porque ¿y esa es tu mamá? Claro que no. ¿Pero por qué no lo hace?
Porque hay algo que te dice, yo no puedo hacer esto porque de cierta forma estoy faltándole respeto a ella. Eso es lo que es para nosotros las imágenes. Por eso el Espíritu Santo, que no se ve, porque Cristo lo vimos, es imagen de Dios vivo, y lo vemos como en la Eucaristía realmente, pero el Espíritu Santo se manifiesta a través de... El mismo Jesús trabajó a través de signos, y el Cristo lo dice, ustedes piden un signo, pero no se le va a dar nada más que el de Jonás. ¿Cuál era el signo de Jonás? La resurrección, eso era un signo. O como decía, mirarán cuando yo sea levantado. La cruz es un símbolo de Cristo. Uno de los, el primer signo que vamos a ver en estos 15 minutos que nos queda del Espíritu Santo es el agua. El agua es signo del Espíritu Santo. Por eso nos bautizan con agua, por eso tenemos agua a la entrada de las iglesias, por eso las rociamos con agua bendita, porque el agua es un símbolo de la acción del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el agua, porque primero que nada, el agua lava. El agua lava, cuando tú te vas a bañar, te bañas con agua, el agua limpia. El Espíritu Santo lava, limpia. ¿Dónde? En las aguas, primero que nada, del bautismo. El agua ha sido siempre, a través de toda la historia, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El pueblo de Israel entró a la promesa atravesando primero las aguas del Mar Rojo y después las aguas del río Jordán. Jesús dijo, tiene que nacer del agua. El agua es signo del Espíritu Santo. Por eso nacemos de las aguas del bautismo. También como dice 1 Corintios 12:13, hemos bebido de un solo espíritu. Beber. Cuando tú dices beber, ¿qué te viene a la mente? Agua. Cuando tú tienes mucha sed y tú tomas agua, ¿cómo te sientes? Que estás realizado. Eso que se llena del Espíritu Santo y sobre todo, siempre en toda la Biblia, el agua ha sido símbolo del Espíritu Santo. Lo dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 17, cuando dice, había un torrente que emanaba del costado del templo y por donde quiera que pasaba el torrente, todo volvía a la vida. Esa agua que brota del costado del templo, que todo es reminiscencia del agua que brota del costado de Cristo, que todo lo santifica, que todo... También el mismo Jesús dice que puesto de pie en las fiestas gritaba, el que tenga sed, que venga a mí y que beba, porque del creyente que beba de mí brotarán ríos de agua viva. El que bebe de Jesús brota de él el don del Espíritu Santo. O sea que el agua, porque limpia, porque calma la sed, porque cuando se riega a una tierra que está seca, esa tierra vuelve a la vida. El agua siempre es símbolo del Espíritu Santo. Otro símbolo del Espíritu Santo es la unción. La unción, y lo dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 695. El simbolismo de la unción con óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto que se ha convertido en sinónimo suyo. O sea, la unción con aceite, eso es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por eso que la unción del aceite es el símbolo fundamental de tres sacramentos, de la confirmación, del orden sacerdotal y de los enfermos, del sacramento de los enfermos. ¿Por qué el aceite? Porque nosotros hemos perdido esa costumbre, pero en la antigüedad el aceite se usaba para suavizar. Todavía las personas que se dan con esos aceites caros que venden, el aceite se usaba en la antigüedad para tres cosas. Se usaba para curar. A las personas que tenían heridas se le echaban bálsamo, se le echaba aceite. Se usaba para alumbrar, porque las lámparas eran lámparas de aceite. Y se usaba para ablandar. Para ablandar también se usaba todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo alumbra. El Espíritu Santo ablanda. Vaya, se ablanda. Yo lo he visto montones de veces. Personas que han llegado aquí de la calle con una cara de dureza que eso es terrible. Y a poco tiempo la persona parece otra. Como el Espíritu Santo suaviza la cara de las personas. El Espíritu Santo suaviza. El Espíritu Santo alumbra como el aceite se usaba en las lámparas. Por eso las vírgenes prudentes tenían las lámparas llenas de aceite.
las vírgenes prudentes, que tanto simboliza a la mujer como el hombre, al creyente, siempre tiene que tener la lámpara llena de aceite, siempre tiene que estar lleno del Espíritu. ¿Qué les pasó a las que se quedaron sin aceite? No pudieron entrar porque cuando vino el novio se dieron cuenta que no tenían aceite y en ese momento salieron, y cuando llegaron tenían la puerta cerrada. Eso le va a pasar a muchos cristianos. Muchos cristianos que no se quieren llenar del Espíritu Santo. Ahora, cuando venga Cristo, van a querer salir a buscar el Espíritu Santo, pero cuando regresen, se van a encontrar la puerta cerrada. Nunca podemos dejar que se nos apague el Espíritu Santo. No hay nada más triste que una persona que se le vació la lámpara. Una persona que hemos conocido lleno de poder de Dios, lleno de alegría de Dios, y de alguna primera la vemos, se le apagó la lámpara. Te queda afuera. La unción del Espíritu Santo. Por eso, en las iglesias orientales, en las iglesias católicas bizantinas, a la confirmación se le llama crismación. Se le llama crismación. ¿Por qué? Porque aceite se dice en griego crisma. Aceite se dice en griego crisma. Por eso, Cristos viene de crisma. De crisma, no de crisma de las navidades, de crisma, del aceite. Porque Cristo es el ungido. Y ahí es donde está la cosa también, que mucha gente no lo sabe, que yo lo explicaba cuando daba las clases de bautismo. Cristiano no quiere decir seguidor de Jesucristo. Falso, equivocado. Cristiano quiere decir ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir cristiano. Cristiano quiere decir, Cristo quiere decir ungido. Cristiano quiere decir los ungidos. ¿Cuándo te ungen a ti? En el bautismo. En el bautismo hay una ceremonia que pasa desapercibida, que el sacerdote coge el crisma que se consagra en la catedral el Jueves Santo y unge la frente y el pecho. En ese momento ese niño lo están crismando, en ese momento están convirtiendo ese niño cristiano. Están convirtiendo ese niño ¿en qué? En ungido. En ungido. Y el mismo crisma, oye eso, el mismo crisma que cae sobre el niño es el mismo crisma que cae sobre el altar cuando lo consagran. Es el mismo crisma que se usa en el bautismo, es el mismo crisma que se usa para consagrar un altar. Eso es lo que quiere decir que cada bautizado es es ungido, pero es un consagrado a Dios. Es un bautizado. Todos ustedes que han sido bautizados han sido consagrados a Dios. Han sido crismados en el poder del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Primera de Samuel y Segunda de Samuel, dice, ay del que toque al ungido del Señor. Ay del que, por eso que la iglesia es tan respetuosa con la vida. Nadie puede tocar a un ungido del Señor. Y los sacerdotes son doblemente ungidos. Ay al que toque. Mucha gente que está cogiendo su a costa de los sacerdotes van a tener que responder. Yo no quisiera estar en el pellejo de esa persona, ni por un instante en la familia de esa persona. Porque esa persona que ha hundido un sacerdote, cuando enfrenten a Cristo sacerdote, yo no quiero estar por los alrededores. Y lo van a enfrentar en un momento de su vida. Y todos los millones que ganaron no les van a servir absolutamente de nada. De nada. Porque nunca se olviden, porque muchos de nosotros no le ponemos su a los sacerdotes, pero hablamos más de ellos. Y estas palabras lo dicen del rey David. Ay de que toque a un ungido del Señor. Que fue cuando, ¿se acuerdan el caso cuando Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades y David estaba escondido en esa misma cueva? Que Saúl estaba persiguiendo a David y estaba en el fondo de la cueva y los seguidores de David dijeron, aprovecha y mátalo. El que te quiere matar a ti, ahora que lo tienes ahí pegado. Y David dijo, ay del que toque. Ese hombre me persigue, me quiere matar, pero es un ungido y yo no lo puedo tocar. Aunque me quiera matar, yo no lo puedo tocar. Lo que es un ungido del Señor. La unción, Mesías, aunque Mesaya en hebreo quiere decir Cristos, quiere decir ungido. Mesías quiere decir el ungido. Por eso es que Cristo se llama Cristo. Cristo se llama Jesús Cristo, Jesús el ungido. Es lo que dice Jesús Cristo, que es con ese Jesús Cristo. Jesús, el que ha sido ungido. Jesús fue ungido en el río Jordán. ¿Por quién fue ungido? Por el Espíritu. No, por el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre él, lo ungió Mesías. Nosotros somos ungidos en el aceite de crisma del
Bautismo, del bautismo. Ese es otro de los signos del Espíritu Santo. Otro signo, tenemos el agua, tenemos el aceite. Otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. El fuego es esencialmente un signo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fuego es energía transformadora. Ustedes cogen un poco de leña, le prenden fuego y se transforma. ¿Se transforma en qué? En calor. No, ella lo vio en la parte negativa. Dice que se transforma en ceniza. Pero no, se transforma en calor. Se transforma en calor. El Espíritu Santo es la unción. Y toda la Biblia está llena de alusiones al Espíritu Santo como el fuego. Dice que el profeta Elías surgió como el fuego, cuya palabra abrazaba como antorcha. Siempre toda la purificación, la columna de fuego que por la noche guiaba a Israel por el desierto. El Espíritu Santo es cuando el profeta Elías en lo alto del Carmelo, nosotros estuvimos en ese lugar ahora cuando fuimos a Israel, en lo alto del Carmelo hizo bajar el fuego que consumió a los profetas de Baal y que consumió la ofrenda también que puso el profeta Elías. El fuego que transforma todo aquello que toca. Ese es el fuego, es uno de los señales del Espíritu Santo. Y lo mismo Jesús lo dijo, por eso que la gente no entiende. Cuando Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra, y lo que quiero es que arda. Los que no saben de qué habla Jesús piensan en guerra. No, Jesús está diciendo que vino a traer el Espíritu Santo, y lo que quiere es que la tierra arda con el Espíritu Santo, que lo transforma. Con el Espíritu Santo. Fíjate que hasta cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú muchas veces sientes calor dentro de... Muchas veces aquí estamos con todo el aire acondicionado puesto y se está lavando y sentimos un calor increíble. Y después cuando se pasa la alabanza, empezamos a sentir frío, porque el Espíritu Santo es fuego. Por eso las personas que reciben el Espíritu Santo se vuelven como el fuego. Irradian calor por donde quiera que están. Por eso vuelvo a decir que triste es a las personas que no solo se les vació la lámpara, que se les apagó el fuego. Por eso se acuerdan, ¿cuál era? Una vez yo lo di en un retiro, ¿cuál era lo primero por la mañana, cuando se levantaban los levitas del templo? ¿Qué creo que hacían? Soplar la ceniza para avivar el fuego del altar. Porque por la noche el fuego del altar acumulaba la ceniza y la ceniza iba apagando el fuego. Por eso los levitas lo primero que hacían por la mañana, cuando se levantaban, era ir al altar y soplar, quitar la ceniza y avivar el fuego. Y yo esta vez lo hacía. Todo cristiano lo que tiene que hacer es avivar el fuego del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que apaga el fuego? Los que antiguamente cocinaban con carbón sabían que si mucho carbón ustedes, se lo digo a ustedes porque eso uno con la vida uno se olvida. Si tú por la mañana cuando te levantas, lo primero que haces no es leer algunos versículos de la Biblia, yo no sé cómo va a estar tu día. Yo no sé cómo va a estar tu día. Por eso todo cuando se levanta, o hace los laudes, o abre la Biblia, antes de alabarse los dientes, lo primero que hace es leer 3 o 4 versículos de la Biblia. Si un cristiano se pasa la semana sin leer al comenzar el día, cuando tú estás totalmente todavía en blanco. Si no hace eso, pues la vida espiritual de ustedes empiezan a las 7 de mañana, toman una Biblia, le dan la cama y cuando se levanta, ahora lean 2 o 3 capítulos. Eso no te toma, 2 o 3 versículos, eso no te toma ni 2 segundos. Si puedes hacer los laudes, mejor todavía, que te toma 10 minutos, lo único que te toma 15 minutos es lo que te toma hacerlo. Pero si no, por lo menos tienes que avivar, tienes que dejar que esa palabra de Dios, porque no es lo que tú lees que entra en tu mente, es lo que entra a tu espíritu, porque la palabra de Dios marca tu espíritu. A lo mejor tú lo lees y crees que no se te quedó nada. ¿Se acuerdan la anécdota que nosotros hacemos porque es muy tarde? La anécdota del novicio de San Anselmo, que decía que no se le quedaba nada de la Biblia y lo mandó con la canasta sucia a recoger agua. Y la canasta no cogió ningún agua, pero se limpió. Puede ser que en la Biblia no se te quede nada, pero eso te limpia y te purifica. Es como la comida. ¿Qué se nos queda de la comida del almuerzo de hace una semana? ¿Qué se nos quedó a nosotros? A lo mejor la libra, como dice María Marta, pero que usualmente no se nos queda. Se nos queda la comida en el momento que la comemos, no se nos queda, pero parece que no se nos queda nada. Pero ¿qué hace? Nos mantiene, nos alimenta, y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. El fuego es signo del Espíritu Santo. Por eso las personas que reciben el Espíritu Santo tienen una alabanza que es fuego. Porque aunque sea adoración o que tú estés intenso tirando el piso, el fuego de Dios está dentro de ti.
vivo. Está vivo. Otra de los signos del Espíritu Santo es la nube. La nube, la nube que es nube y es luz, es signo del Espíritu Santo. La nube, que a su tiempo da luz, es uno de los símbolos inseparables de las manifestaciones del Espíritu Santo. Todas las teofanías de la Biblia, en todas las teofanías de la Biblia está la nube. En el desierto, como les dije, dice que delante de Israel hay una columna que por el día era sombra y por la noche era luz. Moisés, cuando fue a recibir la ley, ¿dónde entró? En la nube. ¿Y qué salía de la nube? Relámpagos y trueno. ¿Qué bajaba sobre el arca de la alianza cuando Dios hablaba? Una nube. En la transfiguración de Jesús, ¿qué cubrió a Jesús y los apóstoles? Una nube que a su vez era luminosa, porque dice que Jesús brillaba tremendamente. O sea, la nube que a su tiempo no es una nube oscura, que es una nube de ¿qué? De luz, es el Espíritu Santo. ¿Qué dice cuando Moisés entró en la nube? Dice que entró en la presencia de Dios. ¿Y qué cosa es la presencia de Dios? Cuando Jesús sube a los cielos, ¿qué lo oculta de la vista de los apóstoles? Una nube. Quiere decir, eso quiere decir, porque Jesús no tenía necesidad de subir ni de que estar tapado por una nube. Jesús con desaparecer y entrar en el reino de Dios tenía. Pero Jesús quería dejar ¿qué cosa? Signo. Jesús quería dejar signo. Por eso lo ven subir. Porque Jesús no tenía que subir. Porque al final el cielo no está ahí arriba. Jesús con irse al reino de Dios, a la otra dimensión del reino de Dios, con lo que sea que no sabemos cómo es, lo hubiera bastado. ¿Por qué se eleva y lo tapa la nube? Porque dejó el signo que estaba entrando en ese momento. Porque él sabe que si se desaparece, los apóstoles hubieran dicho, ¿qué se hizo? Ahora, cuando los apóstoles lo vieron subir y que una nube lo tapó, los apóstoles entendieron que Jesús había entrado al misterio de Dios. ¿No ve que la vida de Jesús para nosotros está llena de qué? De símbolos. Jesús entró con esa nube, porque la nube es signo de la presencia de Dios. Y sabemos bien que cuál es el signo de la presencia de Dios en el mundo, es el Espíritu Santo. Por eso la nube, pero no una nube cualquiera, una nube que al mismo tiempo es luz, es símbolo del Espíritu Santo. Por eso muchas veces ustedes ven que las iglesias antiguas eso pintan a Dios alrededor y siempre ponen los ángeles alrededor de ¿qué? De una nube. Ponen a la Virgen subiendo a los cielos, ¿entre qué? Entre nubes. ¿Eso qué quiere decir? Que está entrando. Cuando ustedes vean nube en un cuadro, lo que sea, quiere decir que eso está entrando en la presencia. Otro signo del Espíritu Santo es el sello. El sello es uno de los símbolos más poderosos del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos perdido el sentido de sello. Antiguamente, los señores, los que tenían poder, siempre tenían un sello. Un sello que era un anillo. Por eso que los obispos y los papas tienen anillos. Porque ahí ellos tenían marcado el sello de ellos. Porque todo eso en Israel, en la antigüedad, toda persona importante tenía un sello. Cuando iba a comprar algo, ¿qué es lo que hacía? Dejaba caer cera y ponía su sello. Ya sabía que si una persona ponía cera y ponía el sello, eso le pertenecía, la persona lo había comprado, era de él. Ya nadie tocaba. ¿Qué le pusieron los romanos a la tumba de Cristo? Un sello, con el sello de Roma. No, nadie, por eso que nadie la pudo tocar, nadie se atrevía a romper el sello de Roma, porque era la muerte de él y de toda su familia, el que rompía un sello de Roma. Y después en la iglesia los apóstoles siguieron usando el anillo, porque los obispos cuando hacían los decretos apostólicos para sus diócesis, lo sellaban con su anillo. Claro, ya con el tiempo pasó a la firma y se quedó el anillo como y por eso que se besaba el anillo a los obispos, porque ese anillo era símbolo del poder apostólico que Dios le había dado, no era por besar un anillo. Estábamos reverenciando el poder apostólico que residía en esa persona de sellar. Y hay algo muy bonito que hace siempre el arzobispo Favarola en las ceremonias que él hace en la catedral. Cuando él termina la ceremonia en la catedral, a todos los que sirvieron en la ceremonia, él le pone el anillo en la frente. En la frente, a mí me llamó la atención eso cuando lo vi, lo sella, porque han estado al lado del altar. Por eso el sello es símbolo del Espíritu Santo, porque Dios nos marca con el Espíritu Santo. Dice en Juan 6:27, Dios ha marcado con su sello. O sea, el sello es el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo. Por eso que la gente no entiende. Y después que terminemos con esto del Espíritu, del credo, cuando hablemos de la iglesia, que es el próximo capítulo que viene después del Espíritu Santo, creo en la iglesia, vamos a hablar de los sacramentos.
Y la gente no, por eso que la gente no entiende el matrimonio y otros sacramentos, que la iglesia no puede disolver un matrimonio, porque cuando el Espíritu Santo sella, no hay poder, ni el Papa tiene poder en el mundo para romper un sello del Espíritu Santo. Eso es lo que la gente no entiende, que cada sacramento es un sello que te pone el Espíritu Santo, y ni el Papa tiene poder para romper ese sello, porque lo que el Espíritu Santo sella es para siempre. Tú te puedes condenar y en el infierno vas a seguir siendo bautizado. Un sacerdote se va al infierno y sigue siendo sacerdote en el infierno. Un obispo se va al infierno y sigue siendo obispo. Un papa se va al infierno porque un papa se puede ir al infierno. Un papa puede, si hay alguien que tiene un peligro grande a irse al infierno, es un papa. Porque mientras más responsabilidades tú tienes, más te exigen. Y ningún papa le da santidad, le dan un ministerio. Solamente a un papa que esté en el infierno, que Dios libre que nunca haya ninguno, pero uno o dos por lo menos imagino que vengan a ver por ahí. Estando en el... Pero eso es lo que la gente no entiende. A los papas nadie los hace santos, son hombres como tú, como yo, que tienen un poder de Dios, pero su vida personal tienen que ganarse la santificación como tú, como yo. Es más, que el Señor los va a juzgar más duro a ellos que a nosotros, porque son responsables de toda la iglesia. Decisión mala que tomen, que afecte a gente, prepárate. Va a seguir siendo papa, porque una vez que el Espíritu Santo... Por eso, uno de los símbolos para mí más hermosos del Espíritu Santo, de todo lo que hemos hablado, es el sello. Porque en cada sacramento Él nos ha marcado para siempre, como bautizado, como confirmado, como casado, como perdonado. A la vez que en el sacerdote te absuelve, te pone un sello. ¿Sobre qué? Sobre tus pecados. Y esos pecados no pueden virar para atrás jamás en la vida, ya han sido sellados. ¡Pum! Se acabó. Punto. Cada confesión, que ustedes lo crean, cada confesión es un sello sobre los pecados que has cometido. Los guardaron y los sellaron para toda la... Símbolo del Espíritu Santo, ya estamos terminando, esta es la última página. Otro símbolo del Espíritu Santo es la mano. Fíjense, con muchos cuadros hay una mano así para abajo. Yo se los expliqué a los que fueron al monasterio, que el Cristo del altar tiene esta mano bendiciendo y esta mano para abajo. La mano así para abajo es símbolo del Espíritu Santo. Es la mano de Dios que viene hacia el mundo, a sellar, a tocar, a consolar, a dar. Por eso, Por eso que cuando uno, ¿cómo curaba Jesús? Imponiendo las manos. Por eso, los sacramentos, muchos sacramentos de la iglesia, como el orden sacerdotal, muchos se dan por la imposición de mano, porque la mano es el símbolo también del Espíritu. Por eso cuando oramos, aunque hay que tener diferencia, un sacramento, la imposición de manos sacramental da gracia, la imposición de manos en la oración no da gracia, es un signo nada más. Igual que el aceite que consagra el obispo, el crisma, es de los sacramentos porque da gracia, pero lo que usamos nosotros aquí es aceite de cocina. Esto no da ninguna gracia. El aceite que usamos en la oración es un símbolo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Pero hay que tener cuidado, porque una vez en San Gil una señora le decía al padre, deme los aceites porque hay que ungir a alguien. El padre, no, espérate, el aceite del crisma yo no te lo puedo dar para ungir a nadie. Eso solamente es propio de los sacramentos, porque es un aceite que imparte gracia. Por eso que explicar mucho en la renovación. Nosotros oramos por imposición de mano, porque la mano es símbolo del Espíritu Santo, pero es un símbolo. En el sacramento no es un símbolo, en el sacramento da Espíritu Santo. En nosotros, ¿qué cosa es? Un símbolo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado a quien tú le impones la mano, porque tú estás responsable de quien tú le impones la mano. A Timoteo lo está hablando porque Timoteo era obispo. Y cuando Timoteo imponía las manos, está hablando de que Timoteo hacía sacerdote. Por eso un obispo es responsable de los sacerdotes que ordena. Por eso que le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado a quien tú le pones la mano. Ten cuidado, no se puede ordenar a cualquier sacerdote, porque el sacerdote que ordena un sacerdote, por eso que los sacerdotes pertenecen al obispo, se llama, están encardinados, porque esos sacerdotes vienen de la imposición de manos de ese obispo. Otro sello, otro signo del Espíritu Santo, el dedo. El dedo es signo. Van a ver también en muchas pinturas antiguas el dedo. Por eso decía Jesús, por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Por la acción del Espíritu Santo expulsaba a los demonios. Decía, por el dedo de Dios.
Lo dice en Éxodo 31, 18. ¿Con qué escribe Dios los mandamientos? Con el dedo, con la acción del Espíritu Santo. Y como dice en Segunda de Corintios, está escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo vivo, no con tablas de piedra, sino con tablas de carne en el corazón. El himno ese que cantamos hermoso el día de Pentecostés, el Venir Creator, dice, digitus paterna dexterrae, dedo de la diestra del Padre, paterna del Padre. El último signo que nos queda, y es el último que dejé, que más todo el mundo conoce. ¿Cuál es el signo que la gente conoce más del Espíritu Santo? La paloma. Es el último signo que estamos viendo del Espíritu Santo. ¿Por qué la paloma es signo del Espíritu Santo? La paloma es signo del Espíritu Santo porque cuando la ira de Dios se cernió sobre el mundo en el diluvio que destruyó la humanidad, cuando Moisés vio que venía una paloma sobre las aguas, supo que la ira de Dios se había acabado. Por eso, pues Moisés, no, perdón, Noé, me equivoqué de... Pero ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Ustedes entendieron lo que yo quiero decir, aunque se me equivoque de nombre. Noé, cuando vio la paloma volando sobre el agua, sabía que la ira de Dios se había acabado. Por eso la paloma vuelve a descender sobre el agua. ¿Cuándo después de Noé vuelve a descender la paloma sobre el agua? En el bautismo. ¿Por qué? ¿La paloma es símbolo de quién? Del Espíritu Santo. Adán y Eva estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando ellos pecan, el Espíritu Santo se va del hombre. El Espíritu Santo regresa sobre un hombre. ¿Sobre qué hombre regresa el Espíritu Santo? Sobre Jesús, el hombre perfecto, que está en el agua. Y por eso después el Espíritu Santo regresa en nosotros, no por nuestros méritos, sino por Cristo, el hombre perfecto. O sea, el Espíritu Santo que se fue de Adán, regresó en el hombre Cristo. Y por eso la paloma es signo del Espíritu Santo, porque cuando regresa el Espíritu Santo sobre el hombre Cristo, que el Espíritu Santo vuelve al hombre, en este caso el hombre, Cristo que nos representa a todos, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que Noé vio, que la ira de Dios sobre el mundo se había terminado. Por eso el Espíritu vuelve al hombre. Por eso el signo más conocido del Espíritu Santo es la paloma. Por eso la paloma es el Espíritu Santo. Y los protestantes que no creen en imágenes están llenos de palomas de signo del Espíritu Santo. ¿Eso no es un símbolo? ¿O es que ellos creen que nosotros creemos que esa estatua es Dios? Entonces ellos habrá que decirle, ¿tú crees que el Espíritu Santo es una paloma? ¿Tú crees tanto que el Espíritu Santo es una paloma como yo creo que esa estatua es Dios? Esa estatua y la paloma son ¿qué cosa? Símbolos visibles de una realidad. Porque dime tú, el Espíritu de Dios podía haber descendido sobre Cristo en el bautismo de la forma espiritual. ¿Podía haber descendido o no? Pero nadie lo hubiera, porque es ¿qué cosa? Invisible. Por eso el signo de la paloma es un signo visible de algo que es invisible. ¿Es el Espíritu Santo paloma? En absoluto. Eso nos habla de una realidad del Espíritu Santo. Esos son los signos del Espíritu Santo que hemos visto y que por eso que la iglesia utiliza esa simbología. Él inventó a la iglesia. Alguien me escribió otro día, Madre Angélica, y me decía, ¿cuándo la iglesia inventó el signo de la cruz? Yo decía, no, me lo decía en el buen sentido de una persona que ese dato, pero yo decía, hermano, la iglesia no inventa. La iglesia no inventa nada. La iglesia desarrolla lo que el Espíritu de Dios le da a ella. El signo de la cruz el Señor lo fue revelando en la iglesia, pero la iglesia no dice, ay, vamos a inventar un signo, vamos a coger la cruz. No, eso es revelación que el Espíritu, que cuando vienes a ver, ni nadie sabe de dónde salió. Esos son los signos del Espíritu Santo. Con esto terminamos esta parte de escritura del Espíritu Santo para comenzar, cuando regresemos de Navidad, con la parte del poder del Espíritu Santo en los frutos, en los dones y en los carismas, que los carismas los últimos que vamos a ver, porque son los menos importantes. Más importantes que los carismas son los dones y los frutos, porque con los carismas te vas al infierno, pero con los dones y los frutos no. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy? Aprovechen o callen para siempre. ¿No hay ninguna pregunta sobre esto que hemos visto hoy? Tú tienes una pregunta. No, lectura bíblica. La oración es después. Lo primero es la palabra, porque la oración es tu palabra. La lectura bíblica es la palabra de Dios. Tu oración es tu respuesta a la palabra que tú lees. Tú lees la palabra,
Claro, antes de leer, espérate, que es muy importante lo que ella dijo. Tú no puedes leer la palabra sin invocar al Espíritu Santo, pero eso no es oración, eso es invocación. Nadie puede abrir la Biblia y leer la Biblia si primero no invoca, porque si no vas a estar leyendo historia. Tú no tienes ninguna oración grande. Espíritu Santo, ven y me ayuda para que yo entienda la palabra de Dios. Punto ya, abre la Biblia y la lee. Y después tú puedes orar ese día en base a los versículos que tú leíste. Lo que te salió, haz tu oración sobre eso, que te está hablando de la prudencia, ora que te dé prudencia. Está hablando de la paz, del compañerismo, habla que te dé prudencia, que te dé compañerismo. La lectura, lo que te diga, tú haces tu oración sobre eso que leíste. ¿Alguna otra pregunta? ¿A ninguna? A la 1, a las 2, a las 3, se acabó. Anuncio, bueno, solamente les quiero decir muy rápidamente que tuvimos un